Shalom, shalom, queridos hermanos. Muy buenas noches. Shabbat shalom para todos. Vamos a iniciar el estudio de esta semana. Hemos venido aprendiendo y estudiando sobre la parashá Miketz. Y Miketz traduce al español como al final o finalización, también al cabo. Y es la segunda palabra de la 10ª porción, ¿verdad? Que estamos estudiando de este ciclo anual de Torah. Y en esta porción aprendimos que nos habla de la interpretación de José de los sueños de Faraón, cómo la vida de José cambia en un instante y el ascenso de José al poder en Egipto y la prueba, ¿verdad?, a la que es sometido sus hermanos. Entonces, vemos que era el final de 2 años completos. Pero ¿de qué 2 años nos está hablando la escritura? Desde el momento, hermanos, en que el copero y el panadero fueron liberados de la prisión, uno de ellos sabemos que fue liberado para vida y el otro para muerte, de acuerdo, ¿verdad?, a la interpretación de los sueños que le dio José a través, claro, de la revelación que le fue dada por el Eterno. Y también es importante señalar que de acuerdo con un estudio de nuestros hermanos judíos, todo esto que está sucediendo aquí en este momento eran tiempos proféticos en la escritura, porque todo esto estaba sucediendo para un Yom Teruah, también conocido por nuestros hermanos como Rosh Hashanah, hasta que el faraón soñó y el portador del vino, ¿verdad?, que era el copero, recordó su promesa a José. Entonces, él comienza a relatar su experiencia en la cárcel y debido a que él había recibido una revelación acertada y que todo se cumplió en el tiempo señalado, él entonces le dice al faraón que él había pecado contra José porque lo había olvidado y que él conocía a ese joven hebreo que había dado interpretación no solamente para él, sino también para el panadero. Entonces, aunque pasaron 2 años, hermanos, vemos cómo José pasa de esclavo a prisionero y finalmente a virrey de la nación de Egipto. Las transiciones fueron difíciles y no fueron de la noche a la mañana. Como podemos ver, el Eterno le dio sueños, ¿verdad?, de lo que planeaba hacer en su vida, estoy hablando de José, desde muy temprana edad. Pero él no vio esas promesas cumplidas. Primero, había que formar su carácter y probar su fidelidad al Eterno. Primero, ¿verdad?, tenían que pasar por momentos de tribulación y sufrimiento para ver si su fe era lo suficientemente fuerte para seguir fuerte o si su fe podía decaer. José se mantuvo fiel al Eterno y lo que aprendió de su padre lo demostró. Al final recibió lo que el Eterno le había prometido. Le pareció quizás que nunca llegaría, pero cuando finalmente llegó a su debido tiempo, fue ascendido al liderazgo en el reino. Cuando llegó el momento preciso, porque muchas veces tenemos que recordar que nosotros tenemos promesa del Eterno, pero esas promesas se van a cumplir en el momento preciso, en el momento del Eterno. Entonces, cuando ese momento llegó y ya José estaba preparado, entonces se cumplió lo que el Eterno había prometido en la vida de José. Y desde la porción pasada hemos venido viendo que nosotros vamos a aprender mucho de la vida de José. En las cortes de Egipto y de Mesopotamia
tenían hombres que interpretaban de manera profesional los sueños. Recordemos que Egipto era una nación que se basaba mucho en la brujería y todo lo que era adivinación. Entonces, es interesante ver que ninguno de ellos pudo darle interpretación a los sueños del faraón. Otros estudiosos de la palabra dicen que quizás tenían miedo, que quizás conocían la interpretación, pero tenían miedo. El caso es que nadie habló y es cuando el Eterno interviene y llega el momento de José. Vemos como el copero se había olvidado de él, pero el Eterno no. Y aunque la fe de José fue probada en cada etapa que vivió, el Eterno fue también fiel a su palabra. Y el don que le había dado de interpretar los sueños fue lo que le abrió el camino a José. Entonces, dadas las circunstancias, ¿verdad? Este hombre, el copero, decidió que su propio interés, ¿verdad? Le quitó a él que se acordara de José. Él lo olvidó totalmente. Él volvió a su antigua vida y olvidó hasta que él estuvo quizás en la cárcel. Pero sucedió lo que sucedió y llegó el momento en el que él recordó a José y le habló al faraón. Entonces él le dice al faraón, aunque tendré que recordar mis pecados para hacer esta revelación, lo haré por el bien de su majestad, para hablarle de mi conocimiento personal de un intérprete. Por recomendación suya, o sea, del copero, el faraón hace que Joseph o José fuera liberado inmediatamente y se lo trajeran delante de su presencia. Y la escritura dice, y se abalanzaron sobre él. A veces, hermanos, la salvación del Eterno nos llega de una manera apresurada y quizás de una manera inesperada. Entonces necesitamos recordar que en nuestro horario el Eterno puede parecer lento o tardío, pero en su horario el Eterno nunca llega tarde, en su tiempo es perfecto y siempre será perfecto. Entonces, los escritos históricos muestran que en la época de José, Egipto estaba gobernado por semitas y esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente para futuras porciones. ¿Por qué? Porque estos gobernadores semitas eran descendientes de Sem, el hijo de Noé, que de hecho el faraón de Egipto en el tiempo de José fue nombrado gobernante de la tierra. Este hombre no era egipcio. Y durante un periodo de aproximadamente 150 años, cuentan los historiadores que los registros oficiales del gobierno egipcio con respecto a la historia de Egipto cesaron repentinamente. O sea, no aparecen registros de esos 150 años. Y la razón de esto es porque los reyes y los faraones tendían a no anotar las derrotas y los tiempos en los que eran subyugados. Entender esto nos va a ayudar a comprender por qué y cómo José llega a ser tan poderoso y cómo Israel era al principio tan libre, hermanos, para crecer y prosperar, pero más tarde, cuando cambia, ¿verdad? El faraón, se convirtió el pueblo de Israel en el foco, el centro de la ira de Egipto, y los israelitas finalmente se convierten en esclavos. Es importante también mencionar aquí que hubo varios registros de esa época, sin embargo, fueron escritos y preservados por ciudadanos egipcios de manera privada y cuentan la historia de estos gobernantes extranjeros, o sea, los gobernantes ixos, como se les conoce. Entonces, vamos a repasar ahora brevemente el relato tomado del historiador egipcio Manetón, quien recopiló varios de estos registros y los dejó para que nosotros los consideremos. Entonces, dicen ellos que había un rey llamado Titumeo,
Y en su reinado sucedió que era como si el Dios de ellos, los dioses de ellos se hubiesen disgustado, porque de las regiones de Oriente llegaron hombres de raza desconocida y estos hombres gobernaron la tierra. Después de que vencieron, sus gobernantes quemaron sus ciudades sin compasión y destruyeron los templos de los dioses. Todos los nativos fueron tratados con gran crueldad porque mataron a algunos y se llevaron a las esposas e hijos de otros como esclavos. Finalmente nombraron rey a uno de ellos y se llamaba Salitis y vivía en Memphis e hizo que el Alto y Bajo Egipto le rindieran homenaje. Y cuando encontró una ciudad en la provincia de Sais que convenía a su propósito, la destruyó y la hizo muy fuerte, erigiendo murallas e instalando una fuerza de 240,000 hombres para defenderla. Salitis iba allí todos los veranos, en parte para recoger su trigo y pagar a los hombres su salario, y en parte para entrenar a sus tropas armadas y aterrorizar a los extranjeros. Entonces aquí tenemos un relato muy emotivo de un egipcio que guardó estas memorias de manera privada sobre la conquista de Egipto por los semitas en Asia. Entonces vemos que el hecho de que un hombre como José subiera al poder era casi un milagro, hermanos. ¿Por qué? Primeramente, porque los egipcios eran una potencia en ese entonces. Al ser dominados por los semitas, es como que el Eterno fue preparando el camino para que José pudiera cumplir su destino. O sea, lo que el Eterno le había eh, preparado. Entonces vemos que luego de que el copero recuerda a José, el faraón lo manda a llamar, lo preparan rápidamente y José le trae al faraón la interpretación de estos sueños. Ahora bien, cuando el José le da la interpretación al faraón de los sueños, el faraón le dice que sobre Egipto solo él sería mayor, que todo lo demás él lo iba a poner delante de José y que todo Egipto iba a tener que estar sujeto a él y rendirle cuenta. Entonces vemos que José no buscó en ningún momento integridad ni honor para él. Y es por esto que el Eterno lo ensalza. Porque aún en el momento que él está dando la interpretación de los sueños, él le dice al faraón que esa interpretación venía del Eterno, su Dios. Entonces la interpretación del sueño que él le da, ¿verdad? A través de la sabiduría que le pone el Eterno, es que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y que después vendrían 7 años de hambre y toda la abundancia sería olvidada en la tierra de Egipto. El hambre consumiría la tierra y el faraón elige a José para supervisar la implementación de las medidas adecuadas para responder a esta advertencia profética. ¿Por qué el faraón hace esto? Porque el faraón se dio cuenta que el Dios de José estaba con él y que José era un hombre sabio y que José podía administrar bien los recursos de Egipto. ¿Por qué, hermanos? Porque José hizo algo que los intérpretes nunca hacían. Y es que José presentó la interpretación de los sueños, que era un problema, pero a través de la sabiduría del Eterno, también le dio la solución al faraón. Entonces, es por esto que el faraón elige a José para supervisar la implementación de todas estas medidas
El faraón discernió la calidad del carácter de José, su integridad, porque nunca tomó gloria para él, sino que se la dio a su Dios, y su capacidad administrativa para idear un plan que aplicara el contenido profético del sueño a la acción práctica de lo que podían hacer en el reino de Egipto. José no era egoísta y el faraón se dio cuenta. Lo juzgó como un hombre en el que podía confiar para implementar los procedimientos necesarios para la salvación de Egipto. O sea, José no solamente impresionó al faraón, sino a todos sus sirvientes. Y esto habla muy bien, hermanos, de la imagen personal de José. ¿Y qué podemos nosotros aprender aquí, hermanos? Muchas personas hoy buscan renombre. No, ya no es suficiente con ser un pastor, ya no es suficiente con ser un maestro. No, no. Ahora, si yo no me llamo de tal manera o si yo no tengo tal título, yo no estoy feliz. Hermanos, nada de lo que nosotros hacemos es nuestro, ni siquiera las palabras que salen de nuestra boca. La gloria, el honor y la honra deben ser siempre dadas al Eterno. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces creemos que nosotros estamos hablando y la persona que nos está oyendo no tiene discernimiento o creemos que no tiene el discernimiento suficiente para ver lo que hay realmente en nuestro corazón. Y tenemos que tener cuidado porque el Eterno sí da discernimiento y visión a sus siervos. Entonces, aquí vemos que aunque el faraón ni siquiera conocía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Eterno le dio el discernimiento para que viera el corazón de José. El faraón no cuestionó. Díganme a alguien, ustedes vieron en el relato bíblico si el faraón comenzó a preguntarle a José, ¿por qué te pusieron en la cárcel? ¿Por qué te trajeron a...? No, él no cuestionó su pasado, porque el faraón veía un hombre con una actitud correcta que se manejó con propiedad y que no era egoísta. Entonces, José nunca se amargó ni menospreció su persona o a cualquiera de las personas que estaban alrededor de él por lo que vivió, por sus circunstancias. Él no se entregó a la autocompasión. Él se mantuvo fiel a su Dios, se mantuvo fiel a lo que aprendió de su padre, pero sobre todo se mantuvo fiel a quien él estaba representando en este momento, que era al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Su formación en habilidades administrativas, tanto en la casa de Potifar como en la cárcel y en este momento, lo aprendió de servir. Y siendo un siervo, un preso, fue elevado a un cargo mayor. Y la promoción, nosotros tenemos que entender que no viene de nosotros, viene del Eterno. El Eterno es que nos prepara, el Eterno es que nos guía y Él es el que sabe en el momento preciso en el que nosotros estamos preparados para ser promovidos y para nosotros poder llevar a cabo la función, nuestro propósito en este mundo. Entonces, José puede ser comparado con Yeshua, quien es exaltado desde un estado bajo a un estado alto. Faraón puede ser comparado con el Eterno, con el Padre, quien exaltó a Yeshua. Vemos que el faraón le da a Joseph su anillo de sello. Y un anillo de sello, recordemos la porción anterior, el sello que tenía Judá, representa la autoridad del nombre que lleva.
al darle a Joseph su anillo de sello, el faraón le da a Joseph la autoridad de su propio nombre. De manera similar, el Eterno exaltó a Yeshua. Entonces, ¿para qué? Para que toda rodilla se doble delante de él, como dice Filipenses 2:10. Entonces, Yeshua está sobre todo lo creado, porque para él y a través de él fue todo creado. Entonces, quien no se inclinaba ante Joseph, estaba diciendo que no se sometía al faraón. Entonces, Joseph se le da un nombre nuevo. Y según Rashi y Flavio Josefo, el nombre que se le da de Safnaf Panea significa el que revela secretos. Safnaf puede venir, según los estudiosos, de la raíz Safán, que significa esconder, guardar secreto. Y la Septuaginta y la versión copta traducen el nombre como Salvador del mundo. Entonces, Joseph, como virrey de Egipto, desempeña dos roles de liderazgo de gran importancia. Primero, se ocupa activamente de los asuntos del Estado junto con los asuntos de economía. Por un lado, Joseph está viviendo personalmente sus propios sueños, el de ser un proveedor vinculado con él y ser gobernante. Y es entonces cuando José recuerda los sueños y reconoce el significado de los mismos, aunque fue para él a largo plazo. Entonces, Faraón le dice a José, he aquí que yo te he puesto sobre todo Egipto, y los comentaristas, los estudiosos dicen que el faraón le estaba advirtiendo a José como diciendo, mira y considera bien, asegúrate de llevar tus asuntos de manera que lleguen a su conclusión adecuada, porque he puesto en tus manos un gran asunto, o sea, una gran nación, porque era necesario, ¿verdad? Que José entendiera la importancia de lo que el faraón estaba haciendo. Se puede confiar en una persona en que hará las cosas correctamente. Sí, cuando usted ve que esa persona tiene amor y temor por el Eterno. Pero aún así, y aún con el discernimiento que recibió el faraón, él le estaba advirtiendo que él estaba poniendo algo grande en sus manos. Entonces, el ejemplo de Joseph se resume en las palabras que Pablo escribió a los judíos y gentiles creyentes en Roma, aquella Roma del primer siglo. Dice, además sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que aman a Dios. Son llamados conforme a su propósito. ¿Qué decir entonces a estas cosas? Si el Eterno está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 28. Entonces, ciertamente, hermanos, estas palabras de Pablo deben ser muy significativas en los días en los que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está pasando quizá por algún momento difícil, pero nosotros debemos perseverar. No olvidemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que lo aman. Entonces, Joseph fue levantado por el Eterno de la fosa de la cual fue vendido como esclavo, hermanos, para ser el segundo en mando después del faraón en la potencia más grande de ese tiempo. En un periodo, todo esto sucedió de 13 años. El Eterno lo preparó para esta gran responsabilidad que comienza justamente cuando José tiene
30 años de edad. Y esto sabemos que es una edad significativa en la sociedad israelita, porque es el momento en el que un hombre se considera lo suficientemente maduro para comenzar la obra de su vida. Recordemos que Yeshua comenzó su ministerio también a la edad de 30 años. Entonces vemos cómo cuando José ya es preparado, vemos cómo los hermanos van a Egipto en busca de comida y se inclinan ante él. Y esto era parte del sueño de Joseph, que se cumple cuando toda la familia bajó y se inclinó delante de él. Entonces aquí es cuando realmente José comienza a recordar sus sueños. Pregunta por el bienestar de su padre y trata de investigar si su hermano Benjamín estaba vivo. Entonces, vemos que en la antigüedad cada país ponía su propia insignia en su moneda y el valor se basaba en el peso de oro y plata. De muchos países, la gente venía a Egipto para comprar alimentos. Los egipcios pesaban la moneda y las vendían en consecuencia. Los hermanos contaron que cuando abrieron sus sacos encontraron dinero. Bemínskalo era como se le llamaba, que pesaba exactamente lo mismo que el dinero que habían dado para su compra. O sea, de los demás países, usted llegaba a Egipto, ese dinero se pesaba y se le entregaba uno equivalente, o sea, como hacemos cuando vamos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo en este momento estoy viviendo en un ejemplo, Cuba, y vengo a los Estados Unidos. Yo no puedo pagar con el dinero de Cuba. Yo tengo que tener dólares americanos. Entonces es lo mismo. Ellos llegaban, el dinero se pesaba y se le entregaba lo que se llamaba bemínskalo, y con eso era que ellos iban y compraban el grano. Entonces, eso fue lo que ellos encontraron en cada uno de sus sacos cuando iban de regreso a Canaán. Entonces, los emblemas grabados en las monedas no eran los mismos porque ellos traían otras monedas desde Canaán con emblemas diferentes cuando ellos iban a comprar la comida. Entonces, es por eso que ellos se quedan perplejos y dicen, pero ¿quién puso este dinero aquí? Si es el mismo, la misma cantidad, el mismo valor del dinero que nosotros entregamos para la compra del grano. Es por eso que ellos se atemorizan. Entonces, todo esto fue un plan desarrollado por José. ¿Para qué? Para él poder evaluar el corazón de sus hermanos. Él quería saber si todavía ellos seguían siendo aquellas personas que permitieron que él se fuera como un esclavo a Egipto o si realmente había habido un cambio en sus vidas. Entonces es por esto que en el saco de Benjamín también fue colocada la copa personal de José, porque es lo que les digo, él estaba tratando de ver qué había en el corazón de ellos. Y nos dice el relato que él se emocionó tanto cuando vio a Benjamín que tuvo que apartarse y lloró. Se recuperó, secó sus lágrimas y fue donde su familia. Y vemos que el corazón de este hombre, hermanos, es tremendo. Es tremendo porque en vez de sentir odio y rencor por todo lo que él vivió, por todo lo que él sufrió, vemos que en su corazón lo que había era amor y mucha compasión por sus hermanos. Y vemos que cuando ya todo
aparece que, imagínense, se van a quedar con Benjamín. ¿Qué le había dicho el padre? ¿También me vas a quitar a este hijo? Y Judá se ofrece para ser garante de Benjamín. El término realmente que se usa en la escritura es fiador, pero aún así José le dice que no, que solamente Benjamín se quedaría y que el resto se fuera con su padre. Entonces, es interesante, hermanos, porque esta es una porción que nos habla de un cambio de vida, nos habla de un cambio de vestidura. Hablamos del anillo, pero también vemos que a José se le da vestidura de lino y eso habla de un cambio de vida, la vestidura de lino. Se le da un collar de oro que representa también un cambio de estatus, un cambio de nivel. Entonces, vemos, hermanos, cómo cuando una persona se mantiene fiel, el Eterno lo exalta. Esta parashá nos habla de un sufrimiento inmerecido que vivió José, pero que ahora su vida está cambiando. Ese sufrimiento paró ya, terminó. Ahora comienza una nueva etapa en su vida. Y esa nueva etapa comenzó desde que el faraón le dijo, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Imaginémonos, hermano, como un hombre que acababa de salir de la prisión, que fue llevado para interpretar esos sueños, jamás se imaginó que su vida iba a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero también tenemos que entender que la vida de José no fue fácil. José sufrió. Imagínense, era un niño cuando él llega a Egipto. José lo que tenía eran 17 años. Un joven que fue mimado toda su vida, cuidado y sobreprotegido por su padre. José era un hebreo, un israelita, tenía la sangre de Abraham en sus venas. Su manera de pensar, su manera de vivir era totalmente diferente al mundo donde él llegó. Y cada vez que él tenía la oportunidad de hablar, decía algo, por ejemplo, como, es el Dios, o sea, mi Dios, el que dará la respuesta, no yo. Entonces, su nombre era hebreo, el significado de su nombre también era hebreo, el mismo que había dado por, o sea, su nombre fue dado por su madre, sus hermanos eran hebreos, su lengua era hebrea, incluso su aspecto era hebreo. Entonces, ¿qué sucede con José? El faraón mudó su nombre a un nombre egipcio, pero también le hizo lucir como un egipcio, tal como está escrito. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Recordemos que los hebreos no se afeitan la barba, pero los egipcios sí. Y llamó Faraón el nombre de José Safnaf Panea. Entonces, es por esto que la escritura dice que cuando sus hermanos estuvieron frente a él, no lo pudieron reconocer. Claro, recordemos también que habían pasado muchos años, pero también su nombre, la manera como él hablaba, tampoco ellos lo pudieron reconocer, porque él utilizaba un intérprete
Y nuestros hermanos judíos dicen que ese intérprete era Manasés, su hijo. Entonces, ellos no lo pudieron conocer, pero José sí. Eso sí pasó. Él los reconoció al instante. Y ahí tuvo que mantenerse firme con sus emociones y sus sentimientos en control para no revelar quién era. Y hermanos, ¿no vemos aquí una similitud con Yeshua? El mundo entero conoce a Yeshua como Jesús, un nombre que le fue dado por sus seguidores de habla griega al ser la transliteración más cercana al nombre hebreo de Yeshua. El nombre Jesús, de donde se deriva el nombre de Jesús, es una transliteración griega, lo más cercano que se pudo a Yeshua. En griego sabemos que este nombre no significa absolutamente nada, ni malo ni bueno. Muchos enseñan por ahí que significa cara de caballo, pero personalmente yo siempre enseño que usted no puede buscarle una raíz hebrea a un nombre que no es hebreo. Es como que yo quiera buscarle una raíz hebrea a mi nombre Marley, que es de origen portugués. Entonces, los nombres, sabemos, sí es cierto, no se traducen, pero lo que sucedió con el nombre de Yeshua, cómo se llegó de Yehoshua, que es realmente el nombre largo, y Yeshua, que es la forma corta, a Jesús. Debemos entender que el idioma griego no tenía el sonido de la sh, de shua, es decir, la letra shin, que en español es como la ch, sha, she, shi, sho, shu. Entonces era imposible para un griego pasar ese sonido a una letra en el idioma griego, porque simplemente no existía esa letra. Entonces, toda la pronunciación que termina con el sonido A es femenina en griego. Entonces, de ahí el paso de la última letra A al equivalente de una S, que es el masculino. O sea, no podían decir, para ellos, Yeshua era un nombre femenino. Entonces, como no tenían la SH, lo que hicieron fue que buscaron lo más cercano en la forma masculina del idioma y Yeshua pasó a Jesús, terminado en una S. Entonces, vuelvo y repito, por falta de la letra Shin hebrea, un equivalente de una letra en griego. Entonces, nada de agendas ocultas, nada de que fue algo para dañar a Yeshua, no. Simplemente trataron de buscar la forma más cercana del nombre Yeshua. Entonces, los 70 sabios judíos que hicieron la traducción de la Torá, conocida como Septuaginta, 250 años antes de la existencia de Yeshua de Nazaret, pusieron Jesús cada vez que el nombre Yehoshua o Yeshua aparecía. Entonces, recordemos que el nombre de Yehoshua es el nombre del personaje que nosotros conocemos como Josué, quien fue el líder del pueblo de Israel después de Moisés y el encargado de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Así que tanto Yeshua como Yehoshua eran variantes válidas del nombre de nuestro Adón, de nuestro maestro, de nuestro rey, Yeshua. Y esto usted lo puede comprobar en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 2, donde el sumo sacerdote de aquel tiempo es llamado Yeshua, mientras que el mismo hombre, ¿verdad?
Es llamado también Yehoshua por Ageo y por Zacarías. Si quiere mirarlo, hágalo. Está en Ageo capítulo 1, versículo 1 y también en Zacarías capítulo 3, versículo 1. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque la similitud entre Yeshua y José es grande. Así como José recibió un nombre gentil egipcio y un aspecto gentil a tal grado que sus hermanos no lo reconocieron, Yeshua recibió un nombre griego, Jesús, y la cristiandad tradicional lo ha hecho lucir de muchísimas maneras, menos como un judío. El mundo entero ha estado promocionando un Jesús que ha venido a abolir la Torá, que habla cosas ásperas contra el pueblo judío, con vestiduras romanas incluso, pero todo esto es plan del Eterno. Así como José salvó una gran cantidad de gentiles bajo el nombre de Safnaf Panea, dándoles comida y sosteniéndolos, ¿verdad? Y obteniendo el equivalente, o sea, el dinero, el pago para el faraón. De la misma manera, Yeshua ha estado salvando, hermanos, muchas almas bajo el nombre de Jesús y Jesucristo y adquiriéndolos para el pueblo de Israel. Entonces, es por esto que es importante la manera en la que nosotros llevamos el mensaje. Cuando muchos hoy dicen que Jesús es un nombre pagano, usted no está mirando el plan del Eterno en todo esto. Y tenemos que recordar que de todo, absolutamente todo, el Eterno tiene el control. Personajes, ¿verdad? Historiadores como Tácito, Plinio el Joven, Josefo, Mara Ben Serapio, Suetonio y otros historiadores seculares hablan sobre Jesús. Ellos se refieren al rabino que caminó por las calles de Judea y Galilea, nuestro Yeshua, a quien primero conocimos como Jesús. Yeshua y Jesús son dos maneras, hermanos, de referirse a la misma persona. Claro está, tenemos que reconocer que el cambio que le dieron, ¿verdad?, a Jesús es tan grande que no podemos ver en él el judío, pero en su esencia, o sea, nosotros que ya conocemos quién es Yeshua, podemos entender que con el nombre de Jesús, Él nos trajo hasta aquí. Y recordemos que su nombre significa el Eterno salva. Y esa salvación que Él ha estado dando desde que fue exaltado y resucitado por el Eterno, tocó mi vida, tocó tu vida y sigue tocando vidas. No estoy diciendo que después de que usted conoce el nombre de Yeshua, usted tenga que seguirlo llamando como Jesús. No, ya que conocemos su nombre, debemos llamarlo por su nombre, Yeshua. Pero no atropelle al hermano que todavía no conoce. Tráigalo con amor, enséñele con amor. Porque ese que todavía no conoce es también parte del pueblo y fue llamado por él. El hecho de que Yeshua haya tenido un nombre gentil y que haya gentiles que lo vean totalmente diferente, como griego, como romano, es parte del plan del Eterno. Y la realidad es que Yeshua ama a sus hermanos, a su pueblo. Y sabemos que su identidad
va a ser revelada y reconocida por todos, tanto por judíos como por gentiles. Entonces, finalmente, la escritura dice que se mostrará a sus hermanos cuando todos le digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, la similitud entre José y Yeshua no es coincidencia, hermanos. Es parte del plan del Eterno. La semana pasada les mostré varias similitudes y hoy solamente les voy a revelar una más. En José reposaba el Espíritu del Eterno para poder revelar misterios, interpretar sueños y hablar cosas grandes, como vimos en Génesis 41:38. Y en Yeshua también estaba el Espíritu del Eterno, tal como está escrito, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Eso está en Lucas capítulo 4, 17 al 22. El faraón le dijo a José que él tenía conocimiento, sabiduría e inteligencia dadas por el Espíritu del Eterno, tal como está escrito. Y dijo faraón, puesto que Dios te ha hecho saber, del hebreo da'at, que sabemos que es conocimiento, todo esto, no puede haber entendido, o sea, inteligencia, la palabra binah en hebreo, ni sabio, que es hofmah, sabiduría, como tú. Entonces, de la misma manera que Yeshua recibió el Espíritu del Eterno y que le dio sabiduría, inteligencia y conocimiento, asimismo José también. Y la escritura dice que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, Hofma, de inteligencia, Binah, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento, Daat, y del temor del Eterno, porque Yeshua tiene los 7 espíritus del Eterno. Ya sabemos que el nombre de Joseph fue cambiado y el de Yeshua también. Ambos comenzaron ese cambio de vida, esa transición cuando tenían 30 años. El resto de las similitudes, búsquela en el video anterior, que ahí las compartí. Entonces, estas porciones traen un gran conocimiento de cómo era la vida de José, para que nosotros podamos aprender, para que seamos humildes, para que nosotros podamos ver que las palabras del Eterno siempre se van a cumplir, hermanos, querramos o no. Sus promesas, dice la Escritura, son un sí y un amén. Y Él nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo y en el momento preciso. Y como siempre, quiero terminar la reflexión de hoy con un comentario. Y el de esta semana tiene que ver con uno de los versículos importantes de esta porción. Y es, el hombre a cargo de la casa de Joseph les dijo, no teman, yo recibí su dinero. De acuerdo a nuestros hermanos judíos, ese hombre a cargo era Manasés, el hijo de José. ¿Y por qué mintió? Porque sabemos que él no recibió el dinero. Sabemos que el dinero les fue devuelto a cada uno de los hermanos de José. La respuesta es que el Eterno le dijo a Abraham que el pueblo de Israel sería esclavizado por 400 años en Egipto y luego saldrían con gran riqueza.
La razón del hambre fue para incrementar la riqueza de Egipto, pues eventualmente el pueblo de Israel saldría con riquezas, y eso lo vamos a ver en las porciones siguientes, y estarían destinados a recibirla, porque el Eterno lo dijo. Entonces, teniendo esto en mente, Manasés le dijo a sus tíos: cualquier dinero que yo tomé hasta ahora para vender grano al mundo entero es en realidad su dinero, dado que todo el dinero que recibí por las ventas finalmente será de ustedes en el futuro. ¿Por qué me molestaría ahora en tomar su dinero y posteriormente devolverlo? Entonces, hermanos, vemos que con este versículo importante, las palabras del Eterno siempre se van a cumplir. Y por último, les quiero comentar este comentario que habla de elevarse por medio del sueño. En la parashá anterior, leímos sobre los sueños de José y los ministros del faraón. Y esta parashá nuevamente nos habla de sueños, los del faraón de Egipto. Y hay un hilo conductor entre ellos, y es que son parte de los acontecimientos que trajeron a y a sus hijos a Egipto en el comienzo del exilio en Egipto. En la Torá todo es exacto, hermanos, y todo tiene sentido. Si la Torá pone tanto énfasis en el tema de los sueños como parte del exilio, o sea, el galut, ¿verdad?, a Egipto, entendemos entonces que existe una relación conceptual entre ambos temas, el exilio y los sueños. Más aún, la analogía que coexiste entre el sueño y el galut, o sea, el exilio, expresa la verdadera condición del exilio y la receta para afrontarlo. Recordemos que todos ahora mismo estamos en el exilio porque no estamos en la tierra. Entonces, un elefante en el orificio de una aguja. Y está explicado en la Torá por el rabino Sner Salman, autor del Tania. No sé si ustedes saben que es el pastor Luis nos estuvo hablando de ese libro, que uno de los detalles más sobresalientes del sueño es que pueden unir dos extremos opuestos y que en realidad son imposibles de ensamblar. Por ejemplo, ellos dicen que en un sueño se puede ver que un elefante pasa por el orificio de una aguja sin que esto despierte en la persona asombro alguno. Esta es la esencia conceptual de la diáspora del pueblo de Israel. Una situación anormal e irreal que se ve como corriente y natural, y quienes viven en ella no sienten que se trata de un contexto contradictorio. Entonces, esta misma condición en el exilio espiritual la encontramos en cada individuo. Por ejemplo, todos entendemos que el amor egoísta que lleva a la persecución desenfrenada de placeres que son mundanos, enfrentan al ser humano con el amor puro y desinteresado al Eterno. Sin embargo, todos vemos a diario cómo el pueblo dice y cree que ama al Eterno y está ligado a él, pero está inmerso, hermanos, en sus propias necesidades, producto del ego. Usted no ve personas que dicen, sí, sí, yo creo y yo estoy guardando el Shabbat y yo estoy haciendo esto, pero al final usted calla, pero usted está viendo que en realidad van tras sus propios deseos y lo que necesitan hacer en vez de poner en primer lugar al Eterno. Y de todas formas, no sienten contradicción alguna. Durante el tiempo de se despiertan en nosotros sentimientos maravillosos por el Eterno, pero cuando la terminamos, nos olvidamos de todo. Retornamos a nuestras actividades diarias, centradas en la búsqueda
del incremento, perdón, personal, mis sueños, ya sea monetario, el crecimiento de mis hijos, de los esposos, las esposas. Y así es como estamos viviendo, como un sueño lleno de contradicciones. Y eso es a lo que nuestros hermanos de Judá llaman el exilio espiritual, en el cual existimos todos. Y esta paradoja no debe llevarnos a menospreciar el valor de la oración o del cumplimiento de los mandamientos. Cada mandamiento que nosotros cumplimos tiene un efecto bueno sobre nosotros. Y el apego al eterno, cuando estamos en la oración, siempre va a dejar un sello en cada uno de nosotros, aunque esto pase de manera inadvertida. ¿Cuál es entonces el mensaje? El mensaje es que cada uno de nosotros puede y debe continuar creciendo en su vida espiritual. Cada mandamiento, cada buena acción que podamos hacer y que esté a nuestro alcance hacer, debemos hacerla. Y debemos aprovechar la oportunidad de hacerla. Mientras nos encontramos en ese contexto de sueño o de exilio, podemos elevarnos a niveles espirituales más allá de nuestra propia experiencia materialista. Y esto es, hermanos, el objetivo del exilio. Es lo que sucedió con José. En el exilio, José creció. En el exilio, José fue probado. Y en el exilio, José fue promocionado a niveles que él nunca esperó. Shabbat Shalom para todos mis hermanos. Espero que esta reflexión haya sido de mucha bendición para ustedes. Que tengan un hermoso resto del Shabbat y nos vemos la próxima semana con el estudio de la siguiente porción. Shalom, shalom.